enfocarnos en el mensaje de hoy, que son de nuevo los 144,000 que vuelven a aparecer en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver que aparecen también 3 ángeles. Déjeme tomar tantita agua. Bien, le voy a pedir que me acompañe a Apocalipsis 14. Vamos a hablar acerca de los 144,000 y los 3 ángeles. Quiero comentarle que, como le comenté en mensajes anteriores, que el libro de Apocalipsis no necesariamente lleva un orden cronológico. Es decir, lo que sucede en el capítulo 1, después sucede lo del capítulo 2 y luego lo del 3. No, sino que hay acontecimientos que inclusive ya se verificaron. Por ejemplo, la venida de Cristo, la mujer que dio a luz un hijo. ¿A quién dio a luz? A Cristo, ¿verdad? Y Cristo fue arrebatado y dice que fue llevado al cielo, fue crucificado, pero después resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Entonces así hay varios acontecimientos de los cuales no todos tienen que llevar una secuencia. Entonces de repente estamos en un periodo del tiempo, regresamos a otro y luego damos otro salto hacia el futuro y luego damos otro salto hacia el pasado y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Le hago esta aclaración porque parte de lo que vamos a ver ahorita está dentro del otro tiempo. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 1, vamos a leer los primeros versículos y dice así: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como un estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Entonces, en esta primera etapa, en esta primera parte de mi mensaje, yo le voy a hablar de los 144,000, ¿sí? De los cuales nos está hablando aquí el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Ya les había yo comentado en mensajes anteriores que estos 144,000 son 12,000 de cada tribu de la nación de Israel y son 12 las tribus, por lo tanto son 144,000 israelitas del pueblo de Dios. Son judíos, ni son los testigos de Jehová, ni son la iglesia, ni son nadie más que los judíos, y ya lo vimos porque también ahí en Apocalipsis nos revela quiénes son. Entonces estos 144,000 que son las primicias para Dios, es el remanente que Dios se guardó para que se mantuviesen fieles a Él en medio, ¿verdad?, de la apostasía judaica, porque le comentaba yo que ahorita el pueblo de Israel se encuentra apartado de Dios. Ellos no conocieron a su Mesías cuando Él vino a esta tierra, lo rechazaron, dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí es donde se abrió la puerta para nosotros, mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los gentiles, nos ha sido dado el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Bien, entonces estos 144,000 son las primicias de Israel. Y vamos a aprender hoy un poquito acerca de ellos y de su papel y de lo que van a hacer en esta parte allá en el cielo. Dice en el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis 14, dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión. El primer punto que yo quiero tratar del tema de los 144,000 es acerca del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nosotros sabemos que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que fue ofrecido como sacrificio para propiciación de nuestros pecados. El libro de los Hebreos dice que Él fue el Cordero Santo.
Él fue el Cordero que entró de una vez y por todas para sacrificar su vida en bien de nosotros y para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios por medio de su sangre preciosa. Él es el Cordero. Cuando el apóstol Juan, dice la Biblia, que estaba bautizando en el río Jordán, se acercó Jesucristo para ser bautizado, Juan inmediatamente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías profetizó acerca de su nacimiento, pero también en el capítulo 53 profetizó acerca de su muerte y dijo que como Cordero fue llevado al matadero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. El Cordero dice que está sobre el monte Sión. El monte Sión en la tierra físicamente está en Jerusalén, pero hay un monte de Sión que está en el cielo, que es el original. Recuerde que nosotros tenemos aquí una réplica, una copia de las cosas espirituales que hay en el cielo. Entonces, cuando Jesús nos dijo: yo soy la verdad, usó la palabra aletinus. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Él utilizó para la palabra verdad la palabra aletinus, que significa que Jesús es la realidad y que todo lo demás es aparente, ¿sí? Es como cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos un holograma, una visión de algo que es real, pero lo estamos viendo su representación. Pero la realidad son las cosas celestiales. El Señor Jesucristo es la realidad y todo lo demás son apariencias. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino real y verdadero por el cual podemos llegar a Dios se llama Jesucristo. La religión es una apariencia, aparenta llevar a las personas hacia Dios, pero el único que puede llevarnos hacia Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en Isaías 24, capítulo 24, verso 23, se profetizó acerca de este acontecimiento. Dice: la luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor Todopoderoso, glorioso entre sus ancianos. ¿Quién es ese Señor Dios Todopoderoso que estará gobernando sobre Israel? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo unas visiones anticipadas de lo que va a suceder en el cielo, ¿sí? La Biblia dice, ¿verdad?, que Él estará reinando sobre su pueblo Jerusalén, sobre Israel en el monte Sión, pero también la Biblia dice que tú y yo estaremos adorándole a Él y que estaremos juntos con Él, porque Él nos lo prometió en Juan 14:1. Y esta es una palabra que nos tiene que dar aliento y ánimo, más en estos últimos tiempos. Mira lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos y por ende nos los dijo a la iglesia: no se angustien. A veces de repente podemos angustiarnos. De repente podemos desconfiar, de repente podemos preocuparnos, pero dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces Jesucristo nos ha prometido que estaremos con Él, ¿verdad? Pero los primeros que van a estar con Él, según este pasaje que acabamos de ver aquí en Apocalipsis, son los 144,000 sellados. Son las primicias de Dios. De hecho, también el apóstol Pablo, cuando habla en Tesalonicenses y habla acerca de la resurrección, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero también dice: primero es Cristo, después las primicias. Entonces nosotros somos, vamos a decirlo así, estamos en un lugar secundario, hermano, pero de todos modos estaremos en el mismo cielo. Amén. Pero miren lo que dice, regresemos ahora a hablar. Ya hablamos acerca del Cordero y que nos va a llevar al cielo, pero ahora vamos a hablar acerca de los primeros que serán llevados, que son los 144,000 junto con Él a su gloria. Y dice así, Apocalipsis 14:1, dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, y dice: en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. ¿Quién eran estos 144,000? Ya vimos, eran los
el remanente, las primicias de Israel que estarán con nuestro Dios. Y dice ahí que el sello que tendrán un escrito en la frente, un nombre, una especie de sello, una especie de identificador, ¿verdad? Así como el anticristo va a marcar con el 666 a los que son suyos, y ahorita vamos a ver cuál es el destino final, en la mano o en la frente, así también estos 144,000 tendrán el nombre de Cristo, el de Cordero y el de nuestro Padre Celestial. ¿En dónde? En la frente. Esto significa que con esto ellos se van a identificar. El sello significa identificación, significa propiedad, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé si usted ha escuchado de los rancheros que marcan a sus reses con un sello. ¿Para qué? Para que puedan ser reconocidas como la propiedad de ellos. Nosotros también, hermano, nosotros somos de Dios y nosotros tenemos un sello, una marca de que somos hijos de Dios. ¿Sabes cuál es esa marca? El Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1:13. Voy a poner ahí mi agüita porque tengo un poco reseca la garganta. Efesios 1:13 dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, escúchame bien, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Sí? Esa es nuestra marca, esa es nuestra identidad de que somos de Dios, de que hemos sido comprados con su sangre preciosa. ¿Cómo recibimos nosotros esta marca? Bueno, dice aquí, cuando oyeron el mensaje de la verdad y cuando lo creyeron, porque una cosa es oírlo y otra cosa es creerlo. Oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y luego dice en la segunda parte del versículo, y lo creyeron. Por eso Juan en el evangelio dice, mas a todos los que le recibieron, recibir es una cosa, y luego dice, y a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú y yo, ¿cómo somos sellados? Primero, escuchar la palabra de Dios, pero segundo, tenemos que creerla. Yo sé que hay muchos que han escuchado a través de estos mensajes que he dado, casi todos los mensajes he hecho un llamado para la salvación, y muchos han escuchado el mensaje del evangelio, pero no todos han creído. Es necesario creer, es necesario confesar. El apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10 dice que es necesario que creamos en nuestro corazón, ¿verdad?, que Dios levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, una cosa es oír, recibir, y otra cosa es creer. Yo espero que tú estés creyendo. Yo espero que tú estés entregándole tu vida a Cristo verdaderamente, no a una religión. A mí no me interesa promover ninguna religión. A mí me interesa promover el mensaje de salvación. Entonces esta marca, ¿verdad?, nos da, cuando nosotros somos marcados, nos da derechos, nos da privilegios, ¿verdad?, nos da promesas, pero también nos da responsabilidad. Vamos a 2 de Corintios 1:21, donde la palabra de Dios nos habla acerca de esto, y dice, Dios, el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió, y el verso 22 dice, nos selló como propiedad suya, ¿por medio de qué? Y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para redención y también para recibir promesas, pero también para sentirnos propiedad de Dios, ¿sí? Hemos nacido de nuevo. Hemos sido unas nuevas criaturas, ¿verdad? Y entonces ahora somos de Dios. Antes éramos del diablo, pero ahora somos ¿de quién? Somos de Dios, lo que significa que somos propiedad de Dios, ¿verdad? Así que cuando, por ejemplo, los esposos se casan, usan un anillo, ¿verdad? Y a través de ese anillo se habla de ese compromiso, de esa promesa, de ese pacto que existe entre el esposo y la esposa. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo tendremos ese sello? Hasta el día de la redención. Mira, dice Efesios 1:14. Dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, ¿verdad? Entonces, hasta el día en que nosotros recibamos nuestra salvación, vamos a decirlo así, ya la recibimos por fe,
Pero cuando recibamos nuestro galardón, cuando recibamos nuestro lugar, nuestra morada celestial, hasta que llegue esa redención final, es cuando permanecerá en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces estos 144,000 estaban sellados. Nosotros también estamos sellados. Y a través de ese sello, el Espíritu Santo nos ha sellado y Dios nos va a reconocer y nos va a adoptar como hijos suyos, ¿verdad? ¿Sí? Aquel que no tiene el Espíritu Santo, aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no puede ser sellado. Aquel que tiene una religión, que hace muchas obras de caridad, que hace muchas obras de filantropía, pero no ha entregado su vida a Cristo, dice la Biblia, que en aquel día le dirán: Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, hacíamos milagros. Y Él les va a decir: apártense de mí, porque yo no los conozco. Número 3, vamos a hablar acerca del cántico de los 144,000. Dice Apocalipsis 14:2: oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. ¡Qué hermoso! Estos 144,000 van a estar adorando al Señor allá en el trono celestial, allá en el cielo. Dice que este canto será como un estruendo de una catarata muy fuerte, como el retumbar de un trueno, y que va a parecer como sonido de arpas. Usted ha escuchado el arpa, tiene un sonido muy dulce, muy bonito, muy suave, y que van a cantar un himno, pero es un himno nuevo. Delante de Dios, delante del trono, van a estar ahí los 4 ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Pero hay algo interesante: este cántico será nuevo y nadie podrá aprenderlo, sino que solamente será exclusivo de estos 144,000. Este canto nunca se ha cantado en el cielo, nadie va a poder aprenderlo, solamente ellos lo van a cantar. Es un privilegio que se les va a dar. Más adelante vamos a ver por qué, porque ellos han resguardado su vida para Dios. Ahora, nosotros ahora podemos adorar a nuestro Dios. Estos hombres están sellados con el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Tú y yo estamos sellados por medio del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es que adoramos a Dios. Por eso es que tú y yo tomamos un tiempo para adorar a Dios, porque somos hechos para alabanza de su gloria, para exaltar su nombre, ¿verdad? Ahora aquí está hablando acerca de un cántico nuevo. Déjame decirte algo que compartíamos en esta semana pasada con el grupo creativo, que es el grupo de jóvenes que nos ayudan a hacer diseños y a estar administrando la página de la congregación. Y yo les estaba compartiendo unas políticas que va a implementar esta red social de Facebook, por donde transmitimos, en el cual ya no podemos hacer uso de música, porque para respetar lo que son los derechos de autor. Entonces, cuando nosotros estuvimos utilizando pistas para cantar, no sé si usted lo recuerda, hace algunas transmisiones, nos llegó inmediatamente una notificación de que estábamos usando música de la cual no teníamos derechos. Por eso es que ya ahorita ya todo lo tocamos con la guitarra o con el piano. Ahora estábamos comentando algunas de las estrategias que vamos a implementar. Bueno, seguramente será necesario que ahora componamos nuestros propios cantos guiados por el Espíritu Santo para adorar a Dios, lo cual sería algo muy bueno, ¿verdad? Canciones que cantemos al Señor, preferentemente canciones espirituales, ¿verdad? Déjeme decirle que hay la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que adoremos al Dios con salmos, con cantos, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Pero hoy la iglesia está llenada de muchos cantos que son cantos almáticos. No son malos los cantos almáticos, alimentan el alma, alimentan nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces le decimos al Señor: ay Señor, yo andaba bien desanimado, derrotado y cansado y deprimido, pero después me encontré contigo y tú me ayudaste. Y son experiencias que nosotros le contamos a Dios a través de los cantos, de nuestros sentimientos
sentimientos, como cuando le cantamos a la novia o al novio que ay, que te quiero mucho y así, pero la adoración para Dios son cánticos espirituales, y los cánticos espirituales tienen que estar cimentados en la palabra de Dios, para que seamos, como dice Juan 4, adoradores en espíritu y en verdad. Esto no quiere decir que no sigamos cantando esos cánticos que nos animan, que a veces nos motivan, que a veces nos hacen desahogarnos delante de Dios, como hace 8 días que estábamos cantando ese canto de esperar en ti. Sé que es difícil, hay un tormento entre mi mente y mi corazón, pero yo sigo adelante, y estamos contando nuestras experiencias, pero no estamos adorando a Dios. Entonces vamos a tratar de incluir cada vez más cantos con los cuales adoremos a Dios, aunque también de repente usemos cantos que canten nuestras experiencias almáticas, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que a veces tenemos como congregación es que cantamos muchos cánticos almáticos, ¿no? Esos cánticos salmáticos, inclusive mi esposa y yo los identificamos porque cuando vamos a los velorios, ¿verdad? A los sepelios de algún hermano, de alguna persona que falleció, algunos hermanos hasta nos empiezan a pedir complacencias, ¿no? Oiga, ¿y por qué no canta esa? Porque esa le gustaba mucho al difuntito. El difuntito ya ni la escucha ni nada, ¿verdad? Pero como le gustaba mucho, nos piden que la cantemos. Entonces, ¿por qué? Porque eso es algo que mueve sus sentimientos, pero nosotros no nos guiamos por sentimientos, sino que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Entonces estos 144,000 van a estar adorando a Dios con un cántico espiritual que nadie conoce y con un cántico que va a estar centrado en adorar y exaltar a nuestro Dios. Vamos a pasar al siguiente punto, el punto 4, el testimonio de los 144,000. Dice en Apocalipsis 14:4, dice: estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. De ahí que le digo que son las primicias. Verso 5, y no se encontró mentira alguna en su boca, pues son ¿qué? Intachables. Mire, las características del testimonio de estos 144,000. ¿Por qué son las primicias para Dios? ¿Por qué Dios les ha tomado de una manera especial? Porque las características que ellos tienen son únicas. La primera de ellas son las primicias, ¿sí? Es el primer fruto que Dios recoge como de una cosecha, ¿verdad? Cuando alguien recoge algo, la Biblia nos habla, ¿verdad? De que cuando nosotros honramos a Dios con nuestras primicias, dice que nuestros lagares rebosarán de mosto, es decir, que tendremos abundancia. Hay personas hoy en día, ¿verdad?, que ya no creen en nada de eso, pero hay muchas que sí, porque está escrito en la palabra de Dios. Y hay algunos que cuando reciben su primer salario, el primer producto de algún trabajo, de algún proyecto, vienen y lo traen a Dios como una ofrenda especial, le traen lo mejor y le traen las primicias. Estos 144,000 son las primicias de los que estarán en el cielo, comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Entonces esa es primera característica, son primicias, son los primeros, ¿verdad? Segunda característica, dice que no se contaminaron con ritos sexuales. ¿Qué significa esto? Para utilizar la palabra contaminar con ritos sexuales, contaminar, aquí se utilizó la palabra moluno, que significa sin mancha. No quiere decir que sean personas que nunca han tenido relaciones sexuales. Se usa la palabra para vírgenes o personas que no han tenido relaciones sexuales, se usa otra palabra que es la palabra partenus, pero esta no es esa palabra que utilizan. Aquí se utiliza la palabra moluno. ¿Qué significa? Que esos 144,000 muy probablemente sean personas que han tenido una vida normal, que se han casado, que tienen su esposa, que tienen su esposo, ¿verdad?, que tienen sus hijos, pero lo que significa es que se mantuvieron puros. Esto quiere decir que no cometieron fornicación, que no tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, y también quiere decir que respetaron su matrimonio y no cometieron adulterio. Son personas de la tribu de Israel, de los israelitas, que se mantuvieron puros sexualmente en ese sentido, no que se mantuvieron vírgenes, sino que no cometieron pecados contra su cuerpo, como habla el apóstol Pablo en Corintios. Nos dice que el que peca con pecados sexuales contra su propio cuerpo peca. Estos no pecaron contra su cuerpo. Hebreos nos dice, en Hebreos 3:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad
conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, ¿verdad? Entonces, hermano, pues hoy vivimos en un mundo depravado donde hay muchas transgresiones sexuales, muchas inmoralidades sexuales y que inclusive se han introducido muchas veces en la iglesia. Entonces, aquí estamos hablando de que esos 144,000 pueden ser hombres y mujeres perfectamente casados que tienen una vida normal, ¿verdad? Pero que no han cometido pecado contra su cuerpo en ese sentido. Tercera característica, que siguen a Jesús por donde quiera que va. Siguen es la palabra que aquí utilizan, la palabra para seguirle, significa la palabra akolouteo, que significa andar por el mismo camino. Andar por el mismo camino, hacer lo mismo que Jesús hizo. Dice, seguir a Jesús significa perder tu vida y no avergonzarte de él. Vamos a Marcos 8:35. Jesús le dijo a sus discípulos el precio que tendrían que pagar por seguirle. Marcos 8:35, ¿está usted conmigo? La palabra de Dios dice así: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, y por el evangelio, la salvará. Y luego pregunta, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y vea lo que dice el verso 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Seguir a Jesús, hermano, es mantenerte en su camino. Seguir a Jesús es hablar como Él hablaba. Seguir a Jesús es hacer lo que Él hacía. Ahora, si tú y yo en nuestros tiempos hacemos lo que Jesús hacía y decimos lo que Jesús dice, seremos causa de mofa, santurrones, fanáticos, religiosos, de todo nos van a decir, pero nosotros no debemos avergonzarnos y seguir los pasos de nuestro maestro. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hay muchos que se avergüenzan del evangelio, que son cristianos de la secreta, que no quieren hablar de sus convicciones porque van a ser rechazados, ¿verdad? Y se congracían con todo lo que hacen el mundo, con todas las conversaciones de doble sentido, con todas las groserías que se hablan, con todas esas cosas, lo cual está hablando que entonces no están siguiendo los pasos de Jesús. Seguir a Jesús también significa servirle. Mire, vamos a Juan capítulo 12:26, y dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, también otra forma de seguir a Jesús es a través de servicio a Él, servirle a Él, poner nuestros talentos, poner nuestros dones, poner nuestros recursos a disposición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muy importante esta parte. Si hay alguien, no hay algo que te saca del camino, entonces no estás siguiendo a Jesús y menos le estás sirviendo, ¿verdad? Con el Señor no podemos andar a medias tintas, o somos o no somos, como el profeta Elías le dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel caminaba siguiendo a Dios por un tiempo, pero después se iba con otros dioses, por ejemplo con los Baales. Nosotros no podemos andar con un pie en el evangelio, en el cristianismo, y con un pie en el mundo. O somos o no somos. Acuérdese el mensaje del Señor a las iglesias: o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, si andas dando un paso aquí y un paso allá, dice: te vomitaré de mi boca. Primero de Reyes 18:21, Elías confrontó al pueblo y le dijo: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Los estaba confrontando, ¿verdad? Nosotros también hoy el Señor nos confronta, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando al Señor Jesucristo dice la palabra de Dios, allá en el Evangelio de Juan también, capítulo 6, que muchos lo seguían, que multitudes, pero cuando Él empezó a compartirles la palabra, cuando Él empezó a hablarles del compromiso, cuando Él les empezó a hablar de tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirles, dice la Biblia que muchos dijeron: esta es una palabra muy dura, y entonces lo empezaron a abandonar, y dice que todos lo abandonaron y que solo se quedaron sus discípulos, y que Él les dijo: ustedes también quieren irse.
Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros tenemos que seguir a Jesús por donde quiera que Él ande. Esta es la característica primordial, o una de las características primordiales de los 144,000. Andaban por donde Él andaba, ¿verdad? Y esto no nada más es literal, sino también en la parte espiritual. Cuarta característica: en sus bocas no fue hallada mentira. Yo le he dicho muchas veces a la congregación que la iglesia evangélica muchas veces se ha hecho religiosa, y que muchas veces los evangélicos se mofan, o nos mofamos muchas veces. Es que yo no tomo, es que yo no robo, es que yo no digo malas palabras, ¿verdad? Pero hay esos pecados que yo les llamo pecados refinados, que también son pecados y que muchas veces se cometen dentro de la iglesia. Uno de ellos es la mentira. A veces se nos hace muy fácil mentir. Mentimos a nuestros padres, mentimos a nuestros hijos, mentimos a nuestros acreedores, mentimos a nuestros socios, mentimos en nuestra escuela, mentimos en nuestro trabajo. La mentira ha llegado a ser parte de la cultura del hombre, porque el hombre tiene una naturaleza caída. Pero los que estamos en Cristo no debemos de mentir. No debemos de mentir. Apocalipsis 14:5 nos dice: no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Mentira en griego significa dolo. ¿Sí? ¿Ha visto eso con los jueces que dicen: es que no lo hizo con dolo, o lo hizo con dolo? Cuando lo hizo con dolo es que fue consciente, fue para dañar. Entonces la mentira, en el griego la palabra es dolo, que significa engaño, que significa engañar. Estos dicen que estaban sin mancha, sin engaño, ¿verdad? Sin culpa. No había manera de acusarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios, y de ese pueblo de Dios eran las primicias, los que no se contaminaron. No tan solo en ritos sexuales, sino que llevaron su nivel de santidad hasta el nivel de las mentiras, a ese nivel de los pecados refinados que nosotros muchas veces caemos en ellos, y de los cuales también tenemos que aprender a pedir perdón y aprender a vivir en victoria sobre esos pecados. Sofonías capítulo 13, verso 13 nos habla acerca de esto, de ese remanente. El remanente de Israel no cometerá iniquidad. Y dice ahí: no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Una de las cosas de las personas que viven sin mentir, sin engañar, es que pueden dormir tranquilas. Descansan, nadie los espanta, nadie tiene. Y hay personas que viven en la mentira, que viven en el engaño, no son felices, porque en algún momento van a ser descubiertos. Estos hombres, dice los 144,000, serán íntegros, serán puros al hablar. Cualquier tipo de mentira, déjame decirte que tiene su origen en el infierno. Nada de que una mentirita blanca, nada de que una mentirita piadosa. La mentira es mentira, y aunque sea un pecado refinado, también es pecado, y también necesitamos pedirle a Dios que nos perdone por esos pecados. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Así que estos 144,000 no eran engañosos, no defraudaban, no transaban, no engañaban a nadie. Los íntegros son aquellos, ¿verdad?, que conforme piensan, actúan. Y las personas que no son íntegros son los que tienen una mente dividida. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Engañan, mienten y aparentan otra cosa. Eso, ¿sabe qué? Ese es el origen de la esquizofrenia. No hay una congruencia. Aprendamos a ser congruentes. ¿Sí? ¿Qué podemos resumir de este último punto que estamos viendo? Bueno, de los 144,000 son un modelo a imitar. Nosotros, como hijos de Dios, como comprados con la sangre preciosa del Cordero, usted no diga: no, pues es que como yo no soy de los 144,000, pues yo no tengo esas características. Ellos tienen el mismo Dios que tú y yo tenemos, el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos, que nos redarguye. Pero ellos han decidido mantenerse fieles a Dios. Así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, también tú y yo podemos proponernos en nuestro corazón ser y tomar el modelo de esos 144,000. Mira lo que dice el Salmos 15:1. Es un salmo que nos motiva a esto. Dice: ¿quién
Señor, ¿puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? El monte de Sión. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, no hay mentira, que no calumnia con la lengua, pecado refinado, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Es otra de las cosas. Cuando prometemos algo y no lo cumplimos, nos convertimos en mentirosos. 5, que presta dinero sin ánimo de lucro. Hay personas que se dedican. Y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. No acepta sobornos, no se deja sobornar, no se deja engañar. En un mundo lleno de engaño, de sobornos, de corrupción, hermano, es difícil, pero con Dios nada es imposible. Punto número 2 de mi mensaje, los 3 ángeles. Aquí dice la Biblia en Apocalipsis 14:6. Y vamos a hablar acerca de estos 3 ángeles. Le decía yo que los ángeles son protagonistas en muchos de los eventos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14:6 nos habla acerca de estos 3 ángeles. Y luego dice: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Yo quiero hacer una énfasis en algunos puntos específicos. Lo que está anunciando este ángel es el evangelio. Dice: vi que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno. ¿Para qué? Para anunciarlo. ¿A quién? A todos los que viven en la tierra, a toda nación, a toda raza, a toda lengua y a todo pueblo. Y dice que gritaba a gran voz. Fíjese, el evangelio que él promovía era: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado su juicio. Él no estaba dictando un evangelio falso como el que vamos a ver ahorita más adelante de los que hay, ¿verdad? Oye, el evangelio: ven a Dios para que te haga rico y poderoso. No, teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Adora a aquel que creó todos los cielos y la tierra. Está hablando del evangelio de Cristo, del evangelio de Dios, y está hablando del evangelio eterno, que es el mismo desde el inicio hasta el final. Ahora vamos a 1 Corintios 15:1, donde el apóstol Pablo nos da una luz sobre lo que significa el evangelio. Nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Él nos predicó el evangelio eterno y lo dejó plasmado en las cartas paulinas. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio, dice, son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Tenemos que aferrarnos a ese evangelio y a esa palabra, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, porque él también recibió el evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Aquí nos lo dice Pablo de manera muy concreta: que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, la muerte de Cristo. Y luego dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. El evangelio, amado, es la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque recuerde que Jesucristo se le apareció a Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, pero también se le apareció a Pablo.
¿Para qué? Para que Pablo viera al Cristo resucitado. Entonces el evangelio, hermano, se reduce a dos cosas: a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es una religión, el evangelio no son rituales, el evangelio no son liturgias, el evangelio no son sacramentos, el evangelio no es extrema unción, el evangelio no tiene nada que ver con un rito religioso. El evangelio es que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día, y que yo debo de reconocer mis pecados y confesar su nombre y pedirle que me perdone y que me haga una nueva criatura para que yo también resucite a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso significa el evangelio. El evangelio está completo. El evangelio no tiene que añadírsele nada, como muchos hoy le añaden filosofías, superación personal, muchas cosas le quieren añadir al evangelio. El evangelio está completo. Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Ahora, aquí en Apocalipsis nos están dando las características de este evangelio, que es un evangelio eterno. Dice que será predicado a los moradores de toda la tierra, es decir, a todos los que no conocen de Cristo. Por eso es que nosotros nos deshacemos. Por eso es que yo me enfoco mucho en predicar el evangelio, en la salvación, porque eso fue el menester que nos fue dado. Cuando Jesucristo en Mateo 27 ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo los he enseñado. Entonces nos fue dada la misión de predicar el evangelio. En estos finales tiempos, déjame decirte que se está cumpliendo, porque la Biblia dice que cuando el evangelio haya sido propagado a todas las naciones y todas las personas conozcan del plan de salvación, entonces vendrá el fin. Y a través de esta pandemia, el evangelio está siendo predicado como nunca antes a través de los medios digitales, que ya nos quieren censurar. Ya censuraron a un hermano en Estados Unidos, a Will Graham, por hablar del evangelio y por hablar acerca del pecado. Ya lo están censurando, pero nuestra responsabilidad es compartir el mensaje de salvación a todas, a todos. En este tiempo que nosotros estamos viendo, dice que ese ángel dará a conocer ese evangelio. Ahorita a los ángeles no les es dado dar el evangelio, dar a conocer el evangelio. A nosotros, la iglesia, nos ha sido dado para predicar el evangelio, ¿sí? Ahora aquí el evangelio, le decía yo hace un momento, ¿verdad? No está centrado en la prosperidad, en la felicidad y en la realización del hombre. El evangelio está centrado en que libre el hombre la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y por medio del perdón de nuestros pecados. El evangelio no es un evangelio para que tú y yo nos hagamos ricos ni seamos felices. El evangelio es para que tú y yo seamos libres de la ira de Dios. Amén. Y que le podamos dar gloria, como dice aquí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Déjame decirte, porque el apóstol Pablo nos advirtió desde los tiempos antiguos en la carta de Pablo a los Gálatas acerca de los falsos evangelios. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Son evangelios falsos que han sido tergiversados. Pero mira lo que dice aquí: pero aun si alguno de nosotros, de los apóstoles se refería a Pablo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esto quiere decir que aquel que promueve otro evangelio, un evangelio falso, es un evangelio de maldición, y es maldito aquel que lo promueve. Yo conozco muchas sectas y muchos evangelios que dicen que recibieron de parte de un ángel que bajó unas tablas y que se las dio a un profeta Moroni, y que de ahí crearon un libro que se llama el Libro del Mormón, y que ahora es la nueva revelación de Jesucristo de la iglesia de los santos de los últimos días.
Y aquí Pablo nos está diciendo, si aún un ángel predica otro evangelio, es anatema. Si aún uno de nosotros, decía, si alguno de los apóstoles, ahora hay muchos apóstoles, ¿verdad?, promueve otro nuevo evangelio, también que sea anatema. Los evangelios, hermano, no hay tal. Hay un solo evangelio y un evangelio eterno. Ahora, nosotros en la Biblia leemos los libros del evangelio, pero significa que están hablando los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del mismo evangelio. No es que haya 4 evangelios. ¿Sí me explico? Es más, en esos 4 evangelios nosotros tenemos muchos pasajes paralelos, que significa que están escritos tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Es lo mismo. Nada más que cada uno de los escritores le dio diferente enfoque, guiados por el Espíritu Santo, pero el evangelio es uno. Pero hoy en día hay muchos evangelios. Uno de los primeros evangelios con los cuales se enfrentó Pablo fue el evangelio judaizante, que trataron de llevar el cristianismo hacia el judaísmo y hacer que los cristianos de la iglesia primogénita se comportaran como judíos, con todos los ritos que la ley le marcaba. Y el apóstol Pablo, precisamente en esta carta de los Gálatas, les habla acerca de que Dios nos ha llamado a vivir en libertad respecto al judaísmo. El judaísmo es una religión, por lo tanto no es un evangelio. Tenemos falsos evangelios, les decía yo, como los sectarios. Hay muchas sectas, muchos evangelios, muchas religiones que se han levantado con falsos evangelios, ¿sí? Los falsos evangelios se han infiltrado en la iglesia. Vamos a 2 de Timoteo 4:1. Por eso este mismo apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice a Timoteo, más bien le habla a Timoteo, que era uno de los pastores de la iglesia, y les dice lo siguiente. Mire, 2 de Timoteo 4:1: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Le encarga Pablo a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Predica la palabra de Dios, el evangelio que viene en la palabra de Dios. No podemos predicar ningún otro evangelio, no podemos hablar de ningún otro libro, no podemos hablar de ningún otro complemento, no podemos hablar. La palabra de Dios está perfectamente definida, y porque dice en el verso 3, porque llegará el tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo en este momento, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo está hablando de los falsos evangelios como mitos, y está hablando de personas que no soportan el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo habla de pecado, el evangelio de Cristo habla de arrepentimiento, el evangelio de Cristo habla de entrega, el evangelio de Cristo habla de muchas cosas. Y hay ahora otros evangelios que hablan de todo menos de eso, y que a la gente le gusta escuchar. Por ejemplo, que va a ser prosperada, que va a ser rica, que va a ser muy feliz. Eso es lo que quiere escuchar la gente, ¿verdad? Y dice aquí, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar. Y dice en el verso 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y yo le puedo enumerar muchos evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio declarativo, que dice que no es necesario el arrepentimiento. Hay personas que sí lo dicen, ¿no? El evangelio de la predestinación absoluta, es decir, Dios me predestinó para ser salvo o me predestinó para ser condenado, y entonces yo no tengo libre albedrío para decidir si recibo o no recibo a Cristo en mi corazón. Es un falso evangelio, ¿sí? Está el evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad. El evangelio que Dios dicen que las personas, ¿verdad?, fueron llamadas y fueron salvadas para ser prósperas y ser ricas, ¿no? Una corriente que ha tomado mucho impulso en estos tiempos. Entonces esos son los falsos evangelios, y eso es lo que habla el primer ángel. El primer ángel está hablando del evangelio eterno,
del único evangelio, y el apóstol Pablo nos llama a predicar ese evangelio, ¿verdad? Y también nos llama a que prediquémoslo como viene en la palabra de Dios, ¿sí? No nos desviemos, ni hagamos novelerías, ni hagamos mitos, ni hagamos ritos. La semana pasada yo le hablaba acerca de los únicos 2 mandamientos que el Señor dio referente a algún, vamos a decirle así, a alguna ceremonia, lo cual es el bautismo y la Santa Cena. De ahí en fuera todo es religión, y si es religión es falso evangelio. Número 2, el segundo ángel habla acerca de la caída de la Gran Babilonia. Apocalipsis 14:8. La palabra de Dios dice así: lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la Gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. ¿Sí? En este mensaje, en esta parte del mensaje, nosotros vamos a ver cómo cae la Gran Babilonia y qué significa la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es un imperio, es una ciudad, es un imperio mundial, es un nuevo orden mundial. Nosotros le llamamos el nuevo orden mundial porque está promovido y será auspiciado y fomentado por el anticristo. Y ya vimos en el mensaje pasado un adelanto un poquito acerca de esto, el cual tiene connotaciones religiosas y políticas. Esta Gran Babilonia es ese sistema religioso político que se está construyendo hoy en día y que tendrá 2 grandes líderes. En la parte civil, en la parte gubernamental será el anticristo, y en la parte religiosa será el falso profeta. Y por eso es que le decía yo que hoy en día todas las religiones se están uniendo para hacer una sola, y tendrán entonces un solo líder, y ese líder será el falso profeta y se unirá al anticristo, y entre los 2 gobernarán a la humanidad, ¿verdad? Entonces en este mensaje estamos hablando acerca de que ese sistema religioso, civil, político religioso, así le voy a llamar, va a colapsar, se va a caer, ¿verdad? Este sistema político religioso ya vimos que marcará a todos los habitantes de la tierra con el número de ¿quién? De la bestia. Tendrá su sello característico, ¿verdad? Dice: lo seguía un segundo ángel que gritaba, Apocalipsis 14:8, ya cayó la Gran Babilonia, que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Es decir, va a fomentar el adulterio y la convivencia entre la política y la religión, ¿verdad? Aquí estamos viendo que ese gran imperio va a caer, ¿sí? Obviamente, ya le estaba yo comentando en el principio del mensaje que estas actividades de las cuales estamos hablando van a ser en el futuro. Ahorita apenas se está constituyendo ese nuevo orden mundial. Y vamos a ver cómo que esa gran ciudad, esa Gran Babilonia, no es otra cosa más que el nuevo orden mundial. Es este sistema político religioso que gobernará en los últimos años de la humanidad a nuestra humanidad. La Biblia nos enseña de esta ciudad que ha hecho que todas las naciones alrededor de ella, ¿verdad?, sean intoxicadas. Todas las naciones del mundo serán engañadas por medio de la religión y por medio de la política. Le decía yo que el anticristo tendrá grandes dones carismáticos, políticos, sociales. Hoy la gente se entrega mucho a los políticos, los sigue mucho, ¿verdad? Pelean por ellos, hacen muchas cosas por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están fomentando ese apego. Y por otro lado, también la gente está siguiendo mucho a los líderes religiosos. Y entre este líder religioso sea más, vamos a decirlo así, más compatible con todas las religiones, pues más se le va a adorar. Y entonces todo el mundo dirá: amor y paz, todos somos una hermandad y todos somos la gran hermandad de la humanidad. Babilonia es precisamente esa ciudad, ese sistema, ese nuevo orden mundial que va a combinar política y religión, ¿verdad? Vamos a Génesis, vamos a ver el origen de esta ciudad, y ahí es donde vamos a comprender muchas cosas. Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, y después está Babilonia, que es la que se menciona más veces en la Biblia. En Génesis se habla, cuando se habla de Babilonia, en Génesis capítulo 10 vamos a ver cómo se constituyó esta ciudad. Génesis capítulo 10 verso 8 dice: Cus fue el padre de Nimrod.
conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, Nimrod, el humanismo, la capacidad, la inteligencia, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor, y por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Verso 10, las principales ciudades de su reino que construyó él fueron, ¿quién dice ahí? Babel. Hay otras más, Erech, Acab, Calné, en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. ¿Sí? En Babilonia, hermano, ahí estamos hablando de que esta ciudad fue levantada por Nimrod, un hombre fuerte. Nimrod representa el humanismo, Nimrod representa la capacidad del ser humano. Y esta ciudad fue levantada, pero después Babilonia se levantó como una especie de idolatría, ¿sí? Como una cúspide del humanismo, como la primera ciudad del primer orden mundial que hubo sobre la tierra. Es decir, eso que estamos hablando hoy de un nuevo orden mundial, de un líder. Bill Gates ya lo ha dicho muchas veces que se necesita de un líder político que genere todas las simpatías y que resuelva todos los problemas de la humanidad, sobre todo el hambre. Fíjese con qué banderas se escudan, ¿verdad? Y también se ha hablado mucho, ¿verdad? Acerca de encuentros ecuménicos donde las iglesias más importantes de la humanidad se han estado reuniendo para crear un solo orden mundial en el sentido religioso, ¿verdad? Ahorita el gobierno aquí en México está promoviendo reuniones ecuménicas entre todas las religiones para que tengamos un solo entendimiento, dicen ellos, para que tengamos una sola voz y estemos representados a través de una sola organización. ¿Ya sabe para dónde va esto? Precisamente para el ecumenismo. Pero vamos a Génesis y vamos a hablar un poquito acerca de esta ciudad Babilonia, que tiene su origen en la ciudad de Babel. Precisamente por eso se llama Babilonia, porque viene de la palabra Babel. Y vamos a Génesis capítulo 11 y vamos a ver sobre qué cimientos se construyó esta ciudad de Babel y qué pretendían al construir la torre de Babel. Vamos a Génesis capítulo 11 y vamos a ver a partir del versículo 1. ¿Está usted conmigo? La palabra de Dios dice así: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo, llegar hasta Dios. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra. Fundamentos del humanismo: querer llegar a Dios, como Satanás quería llegar al trono de Dios, la fama, el dinero, la fortuna, el éxito. Y luego dice en el verso 5: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y en este punto fue donde Dios frustró el primer orden mundial. Querían tener una ciudad, querían tener una torre que los hiciese famosos, que consolidara su reino, consolidara su orden, y es lo mismo que va a hacer el anticristo, ¿sí? Verso 8, de esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Ha habido muchos intentos de órdenes mundiales.
Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial querían constituir una sola raza, la raza aria, y que todas las demás razas fueran exterminadas. No nada más querían acabar con los judíos, sino que querían acabar con todos y hacer una sola raza, tener un solo idioma, tener una sola, una especie de torre, su torre que ellos querían tener, ¿verdad? Así ha habido durante todos los imperios. Después de la Segunda Guerra Mundial se vino la guerra armamentística, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia. Los Estados Unidos querían que todo el mundo fuera capitalista y los soviéticos o los rusos querían que todo el mundo fuera socialista. Querían imponer su idioma, querían imponer su sistema económico y que se hablase un solo idioma, ¿sí? Por eso es que si usted se da cuenta hoy en día, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que tienes que hablar el idioma universal. ¿Y cuál es el idioma universal? Pues el inglés. Y todos tenemos que hablar inglés para que podamos tener oportunidades y para que podamos crecer. Entonces siempre la humanidad está enfocada en implementar un orden, una sola cultura, un solo idioma. Ese es el nuevo orden mundial y ese es el origen de Babilonia, y que el anticristo va a lograr junto con el falso profeta. Habrá una sola religión, habrá un solo orden mundial, un solo gobierno que dirigirá el anticristo, y en otra parte, la parte religiosa la va a dirigir ¿quién? El falso profeta. El mundo ya se está organizando para esto. Ya hay grandes convenciones, grandes grupos, como ya, de hecho ya hay grandes bloques, ¿no? Si usted se da cuenta, el mundo se ha unido en diferentes bloques. Está la comunidad europea, ¿verdad? Está la comunidad asiática, ¿verdad? Está el Cono Sur en el continente americano, todos los países de Sudamérica, ¿verdad? Está todo lo que es el Norteamérica. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, de Estados Unidos y México. Entonces, la Tierra, el planeta ya está dividido en diferentes secciones, las cuales se están agrupando para hacer comercio, para tener intercambio cultural y de todo tipo. Y entonces esto está promoviéndose ¿para qué? Para que el nuevo orden mundial ya todo lo tenga de manera más fácil y pueda unir todo a través de un nuevo orden mundial, ¿sí? Ya se está hablando mucho de una sola moneda, ¿sí? Ya se está hablando mucho de un solo idioma, ya se está hablando de todas esas cosas que obviamente van enfocadas hacia el nuevo orden mundial. Actualmente la ciudad de Babilonia es Irak, curiosamente, ¿verdad? Irak, ahí donde está el huerto del Edén, donde estuvo el huerto del Edén, donde comenzó la humanidad, donde iniciaron las naciones, donde se cometió el primer pecado. Ahí es donde estaba Satanás, ahí es donde se levantó la torre de Babel, del pasaje que acabamos de ver. Ese es el centro de la hechicería, de la brujería. Irak es el protagonista, porque en ese lugar, ¿verdad? Esa ciudad de Babilonia tendrá seguramente su representatividad ahí, ¿verdad? Ese gran imperio, ¿verdad? El orgullo del ser humano, dice la Biblia, aquí vemos que va a caer, ya cayó la gran Babilonia. Entonces este imperio se levantará, nadie podrá impedirlo. El anticristo y el falso profeta serán los encargados de levantar este nuevo orden mundial, del cual ya se está hablando mucho en estos tiempos. Tercer ángel, vamos al tercer ángel y ya estamos terminando nuestro mensaje. Vamos a Apocalipsis 14, pero ahora vamos al verso 9. La palabra de Dios dice así: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que es la copa de su ira. Está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Verso 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Este tercer ángel
no trae otra cosa más que una advertencia de parte de Dios. Nuevamente aquí Dios nos manda un mensaje como humanidad respecto a la marca de la bestia. No debes de dejarte marcar por el número de la bestia. Dios nos está advirtiendo. Muchas personas dicen que Dios no puede ser tan cruel. No, al contrario, Dios nos ama de tal manera que nos dio un camino para ser libres de la ira de Dios. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. A través de Él nosotros podemos librar. Y nos está advirtiendo que no nos dejemos marcar por el número de la bestia, sino que nos dejemos marcar por el Espíritu Santo, que cuando le aceptamos a Cristo nos marca para el día de la redención. Aquí le está advirtiendo a la humanidad sobre las consecuencias de ser marcado con el número de la bestia. Es decir, nos está mandando una advertencia acerca del juicio y acerca del infierno. Aquí está la ira de Dios. Aquí por eso Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, predica lo que dice la palabra. Dice: te encaro delante de Dios y delante de Jesucristo, que pronto vendrá a juzgar, que prediques la palabra. Y yo por eso le predico esto. Para mí, yo me puedo brincar esto. Después de esta serie de mensajes de Apocalipsis, Dios ha puesto en mi corazón a hablar sobre muchos aspectos de nuestra fe, a hablar sobre muchos aspectos de vivir en victoria, a hablar de aspectos sobre algunas otras situaciones muy distintas a lo que ahorita le estoy predicando. Pero yo no puedo brincarme esto. Aquí está en la palabra de Dios y aquí está. Si la palabra de Dios habla de la ira de Dios, yo le tengo que predicar de la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado. Y ahorita vamos a ver que la ira de Dios, dice la Biblia, en Romanos capítulo 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así como existe la gloria de Dios, existe la ira de Dios. Y si tú y yo pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces tendremos la ira de Dios. Aquí es de dos sopas: o la ira o el cielo o el paraíso. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Y muerte significa muerte espiritual. Y muerte espiritual significa ira de Dios. E ira de Dios significa infierno también. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los pasajes, o la mayoría de los pasajes que hablan acerca de la ira de Dios, y que hablan acerca del infierno, y que hablan acerca de la condenación, también hablan de la gloria de Dios, también hablan de la salvación y también hablan del paraíso. Desde el Antiguo Testamento, Moisés le decía al pueblo de Israel a través de la ley, ¿verdad? He aquí les he puesto dos caminos, el bien y el mal. Ustedes deciden cuál van a seguir. La ira de Dios, déjeme decirles, es real. Y yo no puedo dejar de predicar de la ira de Dios, porque además el apóstol Pablo dice que se viene revelando desde tiempos antiguos. Vamos a Romanos capítulo 1. La ira de Dios es algo real y es algo que Dios le ha revelado. No nos ha ocultado Dios. Le decía yo que una de las aplicaciones de Apocalipsis es que Dios no se esconde. Dios nos dice cómo son las cosas y cómo van a ser. Si nosotros nos escondemos es otra cosa, pero Él nos muestra. Romanos 1, verso 18, dice la palabra de Dios: ciertamente, dice Pablo, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Impiedad significa no que no tengamos piedad, sino que no tenemos a Dios. Impío viene de sin Dios, de no busca a Dios. Entonces la ira de Dios se va a revelar a todos aquellos que no busquen a Dios. Seres humanos que con su maldad, dice la palabra, obstruyen la verdad. Ahora vamos allá a Romanos 1:21, más adelante, y dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La ira de Dios se revela contra los que no le conocen, pero también se revela contra los que lo conocen. Porque hay gente que conoce el evangelio, que ha escuchado el mensaje, pero que no quiere rendir su vida a Cristo. Dice aquí: a pesar de haber conocido a Dios,
no le glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que empezamos a extraviarnos en nuestros razonamientos. Y empezamos, ¿verdad? ¿Y si existirá Dios? ¿Y no existirá Dios? Cuando Él se manifiesta. Romanos 1:28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, porque las personas hoy en día dicen no vale la pena, es pérdida de tiempo, y muchos le atribuyen a cuestiones religiosas, pero insisto, no es una religión. Dice aquí, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Dios está hablándonos constantemente, confrontándonos a través de su palabra, a través de los mensajes. Pero también llega un momento en que Dios le respeta nuestro libre albedrío y nos dice, bueno, si no quieres nada conmigo, entonces pues adelante. Sigue adelante. Dice el verso 29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Por eso la humanidad está como está. Están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, de engaño, de malicia, pecados refinados. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Todo esto, hermano, está hoy en los periódicos, en los portales de noticias, en los acontecimientos diarios del ser humano. Verso 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen, ¿qué dice ahí? La muerte. La ira de Dios viene para aquellos que no le reciben, que no quieren dejar su pecado. Sin embargo, no solo siguen practicándolas hoy en día, no nada más se conforman con practicarlas, sino que incluso aprueban a quienes las practican y además promueven para practicarlas. Es inverosímil cómo en la Ciudad de México se están promoviendo leyes para que los chiquitos, los niños, decidan cambiar de sexo, que nunca lo van a cambiar. Tienen el sexo que Dios les dio. No tan solo es eso, no es que no las practiquen ellos y que dejen en paz a quien no las quiere practicar, sino que a fuerzas quieren fomentar que las demás personas los practiquen. Y si alguien quiere darle un mensaje de salvación a alguna persona para que retome lo que Dios le ha dado de manera natural, ya va a ser penado. No. Es increíble lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Ese es este nuevo orden mundial que se está implementando a través del anticristo y a través del falso profeta. Tendrá su culminación. La ira de Dios es algo real. La ira de Dios es el resultado de la actitud del hombre. El hombre se está perdiendo cada vez más. Nosotros vimos ahorita esta lista aquí en Romanos 1, ¿verdad? Dice que están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, de engaño, de malicia, de chisme, de calumnias, enemigos de Dios, ¿sí? Enemigos, abiertamente enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se crean nuevas formas, nuevas drogas, nuevas depravaciones sexuales. Todo esto, hermano, es a lo que nos ha llevado la humanidad. Obviamente, toda esta humanidad está preparada para ser marcada con el número de la bestia, y aquí el Señor nos está advirtiendo que habrá un juicio para todo aquel que se deje marcar. Ahorita el Señor nos promete a nosotros sellarnos con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Y otro de los temas que está hablando aquí en la ira de Dios, está hablando acerca del infierno. El infierno es real, el infierno es eterno.
Hay muchos falsos evangelios que han dicho que el infierno no es real. Hay unos que dicen que es una muerte en la cual simple y sencillamente vas a morir, y tu alma y tu espíritu también van a morir, y los que hayan aceptado a Cristo estarán en la gloria, pero los demás dejarán de existir. No es cierto. Vamos a Marcos capítulo 9, verso 43. El Señor Jesucristo habló tanto literal como real físicamente acerca del infierno. Marcos 9:43 dice: si tu mano te hace pecar, dijo Jesús, córtatela, más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo, más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Más adelante vamos a hablar, porque la Biblia habla acerca del infierno, y vamos a hablar más adelante aquí en Apocalipsis de manera muy precisa, pero ahorita yo les quiero decir, aquí Jesucristo está dando un pasaje donde dice que el infierno es real y debe de ser un motivo muy grande para que prediquemos a las almas. Y por eso es que nosotros predicamos, y por eso es que yo predico estos mensajes. Yo sé que algunos no soportarán la sana doctrina, yo sé que algunos escucharán o verán este mensaje y dirán fanático, y hasta alguna situación me vayan a poner ahí, lo sé, pero no me importa. El infierno es real y por eso yo predico a las almas, por eso predico a mi familia, por eso predico a amigos, a vecinos, a conocidos, porque el infierno es real. Vamos a continuar en Apocalipsis 14:12 y terminamos con unas palabras de consuelo para los cristianos de la gran tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis 14:12. En esto consiste, nuevamente nos vuelve a animar, la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Nuevamente el Espíritu Santo a través de Juan nos anima y nos dice: si a ti y a mí nos toca vivir en esta etapa donde será marcada la gente con el número de la bestia, yo lo creo así, es mi percepción, ojalá y me equivoque. ¿Para qué? Pues para que esto no lo pase la iglesia, pero yo estoy viendo que en todos los pasajes que estamos viendo que habla de juicio, de devastación, ahí está la iglesia. Y ahí hay un pasaje para los santos, dice: en esto consiste la perseverancia de los santos. Los santos, ¿quiénes son? La iglesia, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles. ¿A quién? A Jesús. Está hablando de la iglesia, ni siquiera está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús. ¿Quién recibió a Jesús? La iglesia. Nos está hablando a nosotros. Y después nos dice: oí una voz del cielo que dice: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Aquí yo quiero decirte algo. Yo aquí lo interpreto en el contexto de estos pasajes como que qué bueno es irnos a la presencia de Dios antes de pasar por la gran tribulación. Esa es mi interpretación, muy personal. Alguien la puede debatir y me puede cuestionar, ¿verdad? Porque pues esa es mi interpretación que yo tengo por el contexto que estoy viendo este pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hemos visto que muchos hermanos han muerto, muchos pastores han muerto. Ayer murieron 2 de la iglesia Pentecostés, 2 pastores más que fueron a la presencia de Dios por COVID-19, por lo cual nosotros ahorita nos vamos a mantener sin reunirnos. Seremos responsables y acataremos las instrucciones de las autoridades, pero murieron 2 más. Y yo de repente pienso en ellos y digo: pues ya están con el Señor, ya la hicieron, ya no les va a tocar pasar por todas estas cosas. Aquí las palabras para la iglesia es que tenga paciencia, perseverancia, que perseveren. ¿Quién? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que obedecen a Jesús. Paciencia, la palabra aquí se utiliza la palabra griega upomone, que significa aguantar, resistir, permanecer de pie sin ceder ni rendirse ante una presión extrema. Entonces está hablando a la iglesia
ante esta presión que se vivirá en esta gran tribulación. Así que tenemos que aguantar, no dejarnos marcar por el número de la bestia. Nosotros ya hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Ahora acuérdese lo que decía Apocalipsis 13:10. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá, dice el Señor. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Aún hasta la misma muerte no nos dejaremos sellar. ¿Sí? También aquí en Apocalipsis 12 es lo mismo, 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles ¿a quién? A Jesús, a Cristo, que nos ha comprado y nos ha lavado con su sangre preciosa, y no al anticristo. La fe y la paciencia, hermano, nos harán heredar el cielo. Dice la Biblia que el cielo se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Necesitamos ser firmes y valientes y mantenernos firmes y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nuestra salvación y el día de nuestra redención está cerca. ¿Sí? Y le decía yo, dice que dichosos los que de ahora en adelante, Apocalipsis 14:13, mueren en el Señor. Dichosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no van a pasar por estas pruebas. Es mi percepción, pero yo casi estoy seguro de que muchos cristianos que estemos en la gran tribulación seremos llevados a la guillotina. Así lo dice la palabra de Dios. Y ni la muerte, dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Angustia, persecución, desnudez. Romanos 8. Ni aun la muerte nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Termino mi mensaje, hermano. Los 144,000, acuérdese, el Cordero en Sion, el Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Los 144,000 sellados son los primicias, tienen sus características especiales, tienen un cántico, tienen un testimonio especial cada uno de ellos. Los 3 ángeles que vimos en este pasaje de Apocalipsis 14, el primer ángel que habla acerca del Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno, el Evangelio verdadero. El segundo ángel que habla acerca de este sistema que se va a levantar, el nuevo orden mundial, sistema político religioso que se llamará la Gran Babilonia. Y el tercer ángel, los adoradores del anticristo, que es lo que les va a pasar, ¿verdad? Que habrá juicio de Dios, habrá infierno. Y usted y yo estamos resguardados en el Señor. Amén. Anímese. Dios con nosotros.